confirmen por favor mediante chat si todos logran escucharme o me escuchan de la forma correcta. Correcto, hasta allí me parece que sí todos me logran escuchar. Espero que sí. Muy bien. Nuevamente les agradezco a todos su asistencia, también a la organización, tanto a Glenn como a la señorita Gisela, por dar el soporte del mismo. Y bueno, principalmente el día de hoy les ofrezco las disculpas del caso también a los alumnos que me han escrito. Hay muchos que me han escrito al correo y solo he podido responder algunas consultas que eran de rutina, ¿no? Y que podía responder rápidamente. Las consultas que han sido un poco más especializadas no he podido responderlas, debido a que esta semana he estado en audiencias públicas debido a la presentación del plan de transmisión aquí en Perú. El día lunes es el día central, así que bueno, hemos estado bastante ocupados con pendientes, trabajos y bueno, no me he dado mucho tiempo para poder responder estas mismas, ¿no? Y aparte también otras actividades de la maestría que también tendría que atender. Definitivamente voy a tratar de responder a todos en lo que va el transcurso. Desde ya les voy comentando, el día domingo, ¿correcto? Vayan preparándose, por favor, que al final les puede estar meditando un poco de cómo íbamos a hacer una evaluación o cuál sería la evaluación de alguna u otra forma más adecuada. El día domingo va a ser un día enteramente para práctica, ¿muy bien? O mejor dicho, es un día enteramente para que ustedes resuelvan un problema como parte de su evaluación. Perfecto. Yo ese día les voy a dar un problema basado en todo lo que hemos aprendido y ustedes van a tener que programarlo en vivo, ¿correcto? Utilizando obviamente las herramientas que ya hemos visto y que de mi parte va a ser de lo más razonable posible para que ustedes lo trabajen con estos aprendizajes a la fecha. Como por ejemplo puede ser un cálculo de flujo de carga o unas contingencias por ahí. Así que ustedes ya a estas alturas más o menos deben saber ya cómo llamar al objeto de tipo flujo de carga, cómo actualizarlo, cómo calcularlo, visto desde un proyecto, que es un estudio de caso y todo ello. En paralelo, si veo, también lo veo adecuado, voy a dar un examen de tipo teórico, o sea, para marcar de alternativas simples, que son rápidamente calificables. Y prácticamente no, el trabajo que es directo, que ustedes van a programar en vivo el día domingo, se va a desarrollar de la siguiente forma. El día domingo que yo espero todos, ¿correcto? El día domingo yo les voy a pedir que todos a las 9 de la mañana, que me parece, o a las 8, creo. Sí, a las 8 que nos toca, de 8 a 1, ¿es verdad? Que nos toca clase, todos a las 8:30, esperando que todos estén conectados, empezaremos a presentar el problema que necesito que ustedes me programen. Así que en ese sentido, cada uno de ustedes, yo les voy a presentar un problema en una hoja Word, le voy a indicar lo que quiero que haga el programa que ustedes tienen que hacer, y ustedes se van a encargar, obviamente, obviamente digitar esos algoritmos, ejecutar el programa y enviarme mediante correo. O sea, les voy a dar el correo y también les voy a dar las indicaciones del caso de cómo enviarme eh, un pantallazo o el archivo que va a exportar este programa, ¿sí? Dependiendo de lo que yo les solicite. De esa forma, a mí me va a llegar un correo y yo voy a saber de que, por ejemplo, el alumno X me está presentando su programa, ejecuta correctamente, me adjunta también el programa, ¿correcto? Adjuntándome el programa voy a necesitar de que, por ejemplo, en el formato PFD que tienen que exportar el archivo DPL, me lo adjuntan al correo
y, y consecuentemente también me adjuntarían una evidencia de que su programa se ejecuta correctamente, como por ejemplo un pantallazo de lo que le imprimen en su ventana de comandos, o por defecto el archivo de texto o el archivo Excel que quizá les puedo pedir que van a tener que exportar. Perfecto. Dicho esto, entonces, de esa forma, los alumnos que me presenten tanto eso y rindan el examen, con esas dos calificaciones, yo estaría obteniendo las notas de todos ustedes, ¿no? De hecho, va a ser un poco, va a tomar un poco de tiempo poder calificar a todos, así que les voy a pedir paciencia con respecto a eso, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible mientras todos ustedes me envíen. Obviamente, pasado las 5 horas que son del día, porque van a ser 5 horas que ustedes van a estar tratando de programar desde cero, ¿sí? Eh, Pueden entonces, en función a ello, si es que no logran terminar el proyecto, ¿sí? No logran terminar el proyecto en el tiempo definido, ¿sí? Obviamente, fuera de horario ya yo no voy a recibir ningún tipo de atención con respecto a su programa. ¿Por qué? Porque está contemplado dentro del día de examen, que es el día domingo. Aquí Robert Delgado me está indicando si puede repetir el trabajo. No, no es un trabajo, Robert, es el examen. El día domingo voy a tomar un examen que va a tratar en una primera instancia de una primera parte que va a ser responder unas preguntas, ¿sí? De verdadero o falso, ¿correcto? En función a esas preguntas de verdadero o falso, que espero poder hacerlos mediante un formulario, la otra calificación va a ser un programa en vivo. Ustedes van a programar en vivo durante todo el tiempo de la sesión del día domingo. O sea, inician 8:30 y durante todo ese transcurso yo les voy a dejar un problema aquí en pantalla y ustedes van a tener que, obviamente, programar lo que yo les estoy solicitando. Una vez que ustedes terminan de programar ese encargo, me lo enviarían. Obviamente también les voy a indicar todas las formas de envío, cómo lo van a tener que remitir a mi correo, con qué sujeto, con qué subject o con qué asunto, y de qué forma necesito que ustedes me puedan enviar su evidencia de que su programa se ejecuta correctamente. Correcto. En función a eso, yo voy a revisar luego su código, voy a tratar de revisar de todas las personas que me van a estar enviando, y en función a su código y a lo que hace, voy a calificar, ¿no? Qué tan buena sintaxis ha tenido. Al final, si trabajamos por objetivos, todos van a hacer lo mismo, pero si se trata de quién hace menos código o quién lo hace en menos líneas, también va a tener una calificación adicional, ¿no? Que obviamente va a tener cierto contrapeso. Sí, obviamente vamos a tratar de que la clase de hoy la puedan subir, ¿sí? Eso ya va por parte de los encargados. Espero que Glenn y Giselle estén ahí al tanto, que puedan enviarles cuanto antes. Así que el día de hoy y el día de mañana, que tenemos clase de 2 a 7 de la noche, se va a tratar de hacer terminar lo que es la teoría y hacer los objetivos prácticos. ¿Sí? Todos los objetos prácticos que tenemos aquí, que los vamos a practicar, nos va a servir para que el día domingo, pues todos ustedes estén listos para poder hacer su programa. Y obviamente puedan remitirlo de la forma correcta y yo poder calificarlos. Muy bien. Dicho esto, en el mismo video va a aparecer estas indicaciones de acuerdo al día domingo del examen, así que las personas que aún no se conectan puedan revisarlo y puedan tener al tanto de que efectivamente el día domingo vamos a tener examen. Muy bien. Definitivamente después del break que vamos a tener a mitad de clase el día de hoy, voy a volver a repetir esto para los que se conecten en el transcurso. Dicho esto y ninguna otra antelación o consulta, vamos a dar paso entonces a lo que nos quedamos. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. El mismo día, domingo, les voy a pasar también todos los requisitos para medio de aprobación, pero tengo entendido de que la nota mínima es de un 14, correcto. Yo califico así, ¿sí? Así que
obviamente y razonablemente también voy a calificar, ¿sí? Para que ustedes puedan obtener las notas aprobatorias de acuerdo a sus avances y sus aprendizajes. Correcto. Muy bien. Entonces, sin más dilación, Ustedes logran ver, ¿verdad? Mi pantalla. Me parece que ya lo he estado compartiendo, ¿correcto? ¿Sí? Por favor, ¿me confirman? Muy bien. Entonces, solamente para confirmar aquí. Me parece que nos quedamos en los comandos de flujo. Llegamos a ver los comandos de flujo while. Les mostré ya ejemplos similares. Si es que no, pues vamos a hacer en el tópico 2.4 que nos quedamos, me parece que nos quedamos aquí, ¿sí? Vamos a hacer unos que otros repasos. Correcto. Estábamos hablando entonces de los comandos de flujo en el módulo 2. Hablábamos del bucle while. El bucle while trabaja un bucle siempre y cuando la condición del mismo sea siempre verdadera. Tiene y posee una sintaxis adecuada donde indica while, la condición y el cuerpo del algoritmo. Perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, el ejemplo número 5, en donde nos indican lo siguiente. Vamos a verlo internamente en el Power Factory, ¿correcto? Vamos a abrir este Power Factory. Muy bien. Todos están con su Power Factory a la mano, por favor. Correcto, todos tenemos aquí. Ingresamos al Power Factory. Ingresamos aquí y activamos el proyecto Transmission Example. Muy bien, ingresamos al ejemplo número 5. Este es un ejemplo que ya venía preparado para que ustedes puedan revisar. Muy bien, vamos a hacer lectura entonces del código y todos, por favor, les pido me puedan seguir. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Espero, ahorita he hecho un zoom. Cuando hago el zoom y estoy mostrando la pantalla de esta forma, confirme por favor, ¿logran verlo de forma adecuada? Cierto, ¿verdad? Ya, porque cuando yo hago el zoom ya no logro ver el chat de ustedes. Entonces entiendo de que sí logran ver. Muy bien. Vamos a hacer lectura entonces. Ejemplo número 5. Uso de all relevant first and while. Primera instancia, en este ejemplo, como haciendo remembranza, nosotros primero inicializamos una variable. Vamos a inicializar esta variable que es sElement. Vamos a inicializar estos objetos que es case, stdc y oElement, que hacen referencia al estudio de caso, hace referencia también al escenario de operación y hace referencia a un elemento de tipo objeto. Utilizamos aquí este comando clear output que nos permite borrar la ventana de salida. También utilizamos echo off para desactivar la interfaz de usuario. Utilizamos este elemento que es case update case. ¿Qué hacemos con esto? Update case nos permite a cada uno de nosotros poder devolver el estudio de caso activo. ¿Correcto? Cuando nosotros devolvemos el estudio de caso activo con este comando de update case, lo almacenamos en un objeto es un objeto de tipo classname que es int case. O sea, es un objeto que representa el estudio de caso activo. Es decir, nos va a devolver el estudio de caso que se presenta aquí, que es este 01 low flow, que aquí está tapado, me parece. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, visto de esa forma, ¿qué cosa? A case nos va a devolver el estudio de caso activo. Correcto. En STDT le aplicamos esta función que es getUpdate y scenario, que nos permite devolver como objeto, ¿correcto? Como objeto el escenario de operación y se guarde aquí en STDC, ¿sí? O sea, el escenario de operación activo. Con printf nosotros ya sabemos de que podemos imprimir el estudio de caso, utilizamos la variable porcentaje O
para representar el case, o sea, para representar el caso. Printf, el escenario de operación, es porcentaje O para representar el escenario de operación. Todo esto sí recuerdan que se utilizaba, ¿no? Como era parte de los argumentos de printf. ¿Qué más? Ese element es all relevant. All relevant era una función que nos permitía a nosotros, ¿qué cosa? Devolver todo el set de objetos pertenecientes al caso de estudio activo. O sea, en otras palabras, me da a devolver en un set que estoy almacenando en esta variable que previamente yo he identificado arriba, ¿sí? Y que le he indicado de que es un set. Lo estoy almacenando, ¿para qué? Para que pueda almacenar todos los objetos pertenecientes a este estudio de caso activo. Por eso utilizo la función allRelevant. Muy bien, OElement es un objeto el cual se utiliza y se filtra en una primera instancia del set que acabo de crear. El set que tiene todos esos objetos, ¿correcto? ¿Sí? Es ese-element. Lo que yo hago aquí es filtrar el primer elemento de ese set y justamente lo almaceno en esta variable de tipo objeto que es O-ELM. Entonces aplico sobre el set, que es S-ELM, le aplico la función first. Entonces con first estoy almacenando el primer objeto en OELM. Luego, en la función, o mejor dicho, en el bucle while, ¿qué voy a hacer? En el bucle while, lo que indica aquí, el bucle while entiende de que este O-element lo entiende como una existencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros habíamos repasado de que el bucle while entiende de que si esta condición es verdadero, entra a ejecutarse todo el cuerpo del algoritmo que está entre llaves. Perfecto. Muy bien. Entonces, como sabemos eso, ¿qué cosa quiere indicar que nosotros le indiquemos, le coloquemos aquí while, entre paréntesis, o element? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que OElement es un objeto del tipo set que se ha filtrado, es un objeto y que sí existe. Este while lo que va a hacer es identificarlo como existencia, o sea, existe este objeto. Y al existir este objeto, puedo entonces trabajar lo que hay internamente en el cuerpo del while. Correcto. ¿Qué pasaría si OElement, después de hacer todo el filtrado, no existe? O mejor dicho, ya no hay un elemento. El while lo va a interpretar como un null. Y si lo interpreta como un null, lo interpreta como falso. Correcto. Cuando sí existe el elemento, lo interpreta como un verdadero. Y si no existe, lo interpreta como un falso. Entonces, ejecutando este while, ejecuta el primer elemento de tipo objeto del set. Entra a tallar el cuerpo del algoritmo. Entonces aquí le aplica un printf. Cuando nosotros aplicamos printf, porcentaje O, O-element, ¿qué hacemos? Pues imprimimos el objeto, el cual está dentro de la iteración. Y en el siguiente paso, en la siguiente línea, ¿qué indica? Indica qué cosa, de que el siguiente elemento de tipo objeto va a ser el siguiente elemento filtrado previo del que ya habíamos filtrado anteriormente. O sea, si teníamos un set de objetos que tenía el objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4, primero filtra objeto 1, imprime lo que necesita y luego aquí le indica de que pase al siguiente. Y así el bucle while va a iterar hasta que se completen todos los objetos de este sec element. Una vez que ya no encuentra un objeto adicional, o sea, ya no existe otro objeto, ya se completó todos los objetos, el recorrido de todos los objetos, pues se va a romper el bucle. Una vez que se rompe el bucle, volvemos a reactivar la interfaz de usuario. Muy bien, dicho esto, entonces le damos un check, un save. Entonces lo que va a hacer en este caso es, ¿qué cosa? Imprimir todos los elementos de tipo objeto que está filtrando de este sec element que previamente lo jalo de este allRelevant y lo va a imprimir en la ventana de comandos. Perfecto, vamos a ver entonces, voy a sacar el zoom aquí, voy a cerrar y lo voy a ejecutar. Todos atentos, por favor.
Ejecuto y efectivamente me está imprimiendo todos los objetos que ustedes pueden ver allí. ¿Correcto? Perfecto, culminó. Aquí podemos tranquilamente irnos al inicio y miren, aquí me indica el estudio de caso es tal, el escenario de operación es tal, y me empieza a imprimir todos los objetos que tiene este estudio de caso activo. Están desde cubículos, barras, subestaciones, todos los elementos con elementos de compensación, todos los posibles elementos que puedan existir dentro de esta variable o este estudio de caso, perdón. Correcto. Entonces, de esta forma nosotros podemos imprimir todos estos objetos. Si es que en algún momento se nos requiera saber qué objetos tenemos dentro de Power Factory Dixit. Hasta ahí les pido sus comentarios. ¿Se ha comprendido, por favor? A ver si me confirman. ¿Se ha comprendido el ejemplo? Está claro, ¿verdad? Se comprende entonces el uso del bucle while. Perfecto. Muy bien. Entonces hacemos el ejercicio que siempre veníamos haciendo, ¿correcto? Y les voy a exportar este ejemplo número 5, ¿sí? Y mediante este ejemplo número 5, lo que vamos a hacer es que yo a ustedes les voy a pedir que lo importen, lo ejecuten y me confirmen, con la misma metodología que ya estábamos trabajando la semana pasada. ¿Correcto? Aquí voy a colocarle dpl examples, examples, hoy estamos en la fecha del 3 del 07. Muy bien, lo estamos guardando aquí. Perfecto. Yo lo estoy guardando aquí en mi escritorio y de este ejemplo, correcto. Muy bien. Lo estoy jalando al chat. Confírmeme, por favor, si ya se envió. Perfecto. Ya saben cuál es la metodología. Desactivan su proyecto en la carpeta que les corresponde. Simplemente agarran, lo importan, buscan la carpeta, le dan a aceptar y se importa tranquilamente. Y luego lo tratan de ejecutar en su transmission example. Perfecto. Lo tenemos de esa forma entonces. Todos hasta ahí, espero que me puedan seguir. ¿Sí? Cuando lo terminen de importar y de ejecutar, me confirman por favor para poder continuar con el siguiente ejemplo. Todos han podido, aquí Cristian Gómez me dice que no ve el archivo. A ver, voy a volver a mandarlo aquí en el chat. Ahí estoy enviando nuevamente para los que quizá no puedan ver el archivo aún. Me imagino que recién se han conectado. Perfecto. Me van confirmando entonces que ya pueden importar y pueden ejecutar tranquilamente.
Muy bien. Entonces, vamos a dar nuevamente aquí, voy a activar la presentación. Perfecto. Dicho esto, se ha comprendido entonces el uso del bucle while. Muy bien. Vamos a ver entonces un ejemplo también adicional, que es el ejemplo número 7, en donde vamos a ver el uso del comando de flujo for y también el uso de los comandos if, else, and if. Perfecto. El bucle for. Bucle for trabaja, obviamente, un bucle como contador específico y puede iterar por objeto o por contador entero. La sintaxis en DPL indica lo siguiente. For, primeramente, tienen que indicar que si es un first object, o sea, el primer objeto que se va a trabajar, o el J de inicio, o me refiero al contador de inicio, el objeto o la variable de tipo entera que se está trabajando en la iteración, y la razón de cambio, todo separado por punto y coma. Se abren llaves y se coloca el cuerpo del algoritmo interno del for. Perfecto. Hasta ahí es más o menos un poco abstracto de comprender, pero es en general ello. Nosotros ya hemos visto ejemplos de bucles for, ¿correcto? Ya hemos visto ejemplos de bucles for cuando estábamos trabajando flujos de potencia y queríamos ver diferentes iteraciones e impresiones en la ventana de comandos cuando devolvíamos el valor en PU del resultado de tensión de una barra, producto de un flujo de carga. Sin embargo, ahora vamos a añadirle algo más, que es la sintaxis del tipo if. El condicional if, else o simplemente if trabaja un comando de condición, donde si el input o entrada es verdadero, entonces se ejecuta el cuerpo del algoritmo. En caso no cumpla la condición, se ejecuta el else if o else. Perfecto. Al ejecutarse el else if o else, nosotros podemos acceder a diferentes tipos de condicionales o podemos trabajar diferentes tipos de ejemplos. Uno de estos es el ejemplo número 7. Vamos al Power Factory entonces. En Power Factory tenemos aquí el ejemplo 7. Abrimos el ejemplo 7 y aquí tenemos obviamente el uso de if, for, isClasses también es una función importante, ¿sí? Que vamos a ver y voy a hacerles recordar qué cosa significaba el isClass. Entonces, todos hasta allí me siguen, por favor. Le damos un zoom y estudiamos el código. ¿Qué dice el ejemplo 7? Muy bien. El ejemplo número 7 dice uso de if for isClass in continue. Primeramente, definimos un SEP. Este SEP es S-ELM, ¿correcto? Luego definimos un objeto. Ese objeto es el objeto case, es el objeto de caso. STDC es el objeto escenario de operación. O-element es el objeto o previo objeto que se ha filtrado, ¿sí? Que nosotros creamos como un objeto para iterar los elementos. Se van viendo de que yo utilizo de alguna otra forma el predecesor O para definir objetos, S para definir SEPs. Es interesante, ¿no? Que ustedes puedan también tener cierto orden a la hora de programar y al final va a depender de su propio estilo. LDF es para definir el objeto de tipo flujo de carga, ¿sí? Que nosotros ya conocemos. La variable double para definir aquí dos variables de tipo double, en este caso una de KA, que entiendo que puede hacer referencia a kiloamperios, pero me parece que en este ejemplo no va a ser necesario. B-PU, que es una variable de tipo double, que me parece que en este ejemplo sí se aplica, ¿sí? Al final estamos declarando variables de tipo double. Correcto. Y luego declaramos una variable de tipo entera que es type. Perfecto. Type o type. Nuevamente hacemos lo que ya conocemos, clear output para borrar la ventana de salida. Esta parte voy a hacerlo rápido, ustedes ya conocen estas variables o estas funciones. Una vez que termine la explicación, si es que alguno de ustedes necesita que vuelva a explicar, me avisa y podemos hacerlo nuevamente. Tenemos la variable echo off para poder desactivar la interfaz de usuario. Tenemos uptick case, que es para devolver el estudio de caso activo sobre esta variable case. Get a ticket scenario para devolver el escenario de operación activo en STDC. Perfecto.
Muy bien. Printf para poder imprimir lo que queremos aquí, el estudio de caso y luego el STDC. Si se dan cuenta, esto ya es repetitivo, esto ustedes pueden tenerlo en todos sus códigos, así que esto es lo que siempre casi hacemos. Llamamos al código de flujo de potencia, hasta ahí todos me siguen, en el código de flujo de potencia y aquí el Gauge Case Object, que es con LDF para llamar al cálculo de flujo de carga. Luego utilizamos all relevant. All relevant, ¿para qué? Para pues definir en este caso, ¿qué cosa? Un S-element. O sea, en este caso, para definir un set de todos los objetos que jala del estudio de caso activo. Hasta ahí es prácticamente el ejercicio anterior que ya hemos visto. Simplemente vamos a cambiar uno que otra instancia en el bucle. Perfecto, hasta ahí todos sabemos ya cómo se comprime, cómo se ejecuta y cuál es la lógica de esto. Siguiente, entonces, for. Aquí es donde aplicamos el bucle for. Como ya les había dado pincelazos anteriormente de cómo se utiliza el bucle for, primeramente, ¿qué hacíamos? Primeramente, ubicábamos el objeto. Este objeto o element es resultado de filtrar este set, ese element, de filtrarlo por primera vez, o sea que me devuelva el primer elemento filtrado a través de esta función recurrente que es first. Perfecto. Yo le aplico first, entonces, a ese guión element, que es un set, y me devuelve el primer objeto de la lista. ¿Correcto? Entonces, al tener el primer objeto de la lista, ¿sí? Yo puedo definirlo como este objeto, que previamente yo ya lo había definido aquí. Hasta ahí todo está congruente y coherente. Luego ponemos punto y coma, de acuerdo a la sintaxis, ¿sí? De acuerdo a la sintaxis que maneja DPL. Una vez que ponemos punto y coma, nos vamos aquí y colocamos o-element, que hace referencia a la variable que se está trabajando como iteración o la variable de iteración. Luego, punto y coma, colocamos el tipo de cambio. En este caso, o-element se coloca nuevamente, pero ahora, el tipo de cambio va a ser resultado de aplicar la función recurrente next, que quiere decir que una vez que termine con este primer objeto, la razón de cambio se va a otorgar o se va a realizar en función a ¿qué cosa? Al siguiente paso. Es decir, yo primero filtro un objeto y luego el bucle va a entender de que una vez que termine con esa iteración de ese primer objeto, pase al siguiente con el comando next. Perfecto. Hasta ahí se comprende. Una vez que abro el cuerpo del algoritmo, entro a tallar. Aquí hay una función bastante interesante que es isClass y que nos va a servir de mucho. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué lógica aplicamos? La variable type o type es una variable de tipo entera que yo he predefinido aquí anteriormente. Con la variable de tipo type, sí, la variable de tipo type, ¿qué estoy definiendo? Con type, lo que estoy haciendo es que a este o-element le voy a aplicar la función recurrente isClass. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a aplicar la función recurrente isClass? ¿Para qué? Para indicarle de que por medio de una variable string, o en esta forma, escribir directamente con tipo carácter, el tipo de class name al cual yo quiero hacerle el match, en otras palabras, si o-element, correcto, es una variable de tipo element term, perfecto, es una barra, un bus bar. Entonces, isClass lo que va a devolver con respecto cuando se le aplica a este objeto, le va a indicar de que si tu objeto eres del tipo element term, entonces type, esta variable type de tipo entera, se va a devolver o va a tomar el valor de 1, que quiere decir de que sí, efectivamente tú o element eres de la clase element term. Perfecto. Se comprende entonces por qué se utiliza de esta forma y por qué colocamos el class name element term y cómo le aplicamos isClass. Si nosotros le hubiésemos aplicado en vez de element term, le hubiésemos puesto element lne y el objeto de esta primera iteración del bucle for sea un objeto de tipo barra, pues esta variable type se vuelve a setear y va a tomar el valor de 0. O sea, en otras palabras, va a indicar de que esto no, falso, o element no es un objeto de tipo class name, elemento de línea. Perfecto. ¿Se entiende la lógica entonces y por qué lo vamos a usar? ¿Por qué lo usaríamos, ingeniero? Pues para poder darle alimentación al condicional if.
¿De qué forma? Yo tengo un montón de objetos dentro de este allRelevant, pero yo mediante un bucle for voy a recorrer todos estos elementos de este set S-element. Sin embargo, quiero que mediante un condicional if le indique de que esta condición type, siempre y cuando sea verdadera, entre a tallar lo que está dentro del cuerpo de algoritmo. En otras palabras, si type es 1 o es verdadero, se ejecuta lo de aquí. Si type es falso o es 0, correcto, se ejecuta el else, que quiere decir de que, bueno, no has encontrado un elemento de tipo element term, entonces bucle, continúa por favor tu siguiente iteración. Dicho esto, entonces, se comprende la lógica. Type va a almacenar un valor de 0 o 1 dependiendo si esto se hace el match correctamente de si es un elemento terminal o es un elemento de tipo línea o el que sea adecuado de acuerdo a esta sintaxis. Como yo a isClass le pongo element term, efectivamente va a tener que hacerse con respecto a oElement. Nuevamente, entonces, si if type es verdadero, entra a tallar esta parte de aquí. Y si es falso, se va al else. Y luego vuelve al bucle. Como bien lo estoy mostrando aquí. Nuevamente vuelve al bucle y se vuelve a hacer la iteración. Y así hasta completar todos los objetos de ese set. Por último, lo que hace la variable, pues, a echo on, para reactivar la interfaz de usuario. Dicho esto, está claro entonces la sintaxis. Le damos un check, un save y le damos ejecutar. Perfectamente, tenemos aquí entonces, vamos a dar aquí un zoom, aquí en Maximize Output Windows, y le vamos a dar otro zoom aquí. Y como les había comentado, pues efectivamente, cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos va a tener ¿qué cosa? Va a imprimir todos los objetos de tipo elemento terminal que los ha filtrado respectivamente y va a imprimir su valor, ¿sí? Va a imprimir su valor en PU. Algo interesante antes de poder terminar de explicar esta parte era, y creo que me olvidé aquí, era de que ustedes ya recuerdan, si se acuerdan, claro, si se acuerdan de que esto de aquí, BPU, si se acuerdan de que BPU esto es una variable de tipo double, y lo que estoy haciendo con este objeto o element, le estoy devolviendo el parámetro de tipo cálculo M, ¿sí? El parámetro de tipo cálculo M, 2 puntos U, que quiere decir, esta es una variable de tipo cálculo que voy a devolver la tensión en por unidad. Y voy a imprimir porcentaje o el objeto, que es o element, y el valor de su tensión en PU. Efectivamente, lo que hace mi algoritmo, ¿cierto? Y bueno, obviamente lo vuelvo aquí a poder imprimir y les voy mostrando. Perfectamente se imprimen todos los objetos que son de tipo terminal y se imprimen en mi ventana de comandos con su respectiva tensión por unidad. Muy bien, dicho esto, les pregunto a ustedes, ¿se logra confirmar? ¿Me confirman si se logra entonces una correcta interpretación? Aquí me pregunta Ricardo Palomino, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre usar if o usar else? A ver, vuelvo a explicar. Lo que sucede aquí es lo siguiente. If, en una primera instancia, lo que te indica es que siempre y cuando sí, type se cumple, es verdadero, se ejecuta lo que está aquí. Para tú cerrar un if, basta con que simplemente lo dejes así, no hay problema, no es necesario usar el else. Sin embargo, para que tú le indiques o la máquina interprete tu código como para que diga, si no es if, o sea, si no es if, entonces cualquiera de los demás que no es if, cualquiera de los demás que no es if, o sea, else, que se ejecute esto. Por decir un ejemplo, la línea 2052 Mantaro Kotaruse no es una línea, no es un elemento de barra. Entonces se quiere decir, no, if type
type es elemento terminal, esta es una línea. No, incorrecto, no se cumple esto. Entonces, mándalo tu código a else, que quiere decir todos los demás que no cumplen esta condición. Correcto. Eso significa. Y que se ejecute esto de aquí. ¿Qué sucede si yo coloco aquí un else if? Un else if adicional, ¿sí? Un else if lo que voy a indicar es que aquí sí tengo que darle otra condición. Por ejemplo, si yo declaro una nueva variable type2, en donde type2 va a ser de que se haga efectivo para los que son, por ejemplo, si acá filtra y filtra type2 y type2 son los elementos de tipo, no sé, de tipo de tipo línea, o sea, type2, yo colocaría o element igual punto isClass de esta forma, isClass, ¿sí? De element lne, correcto, y aquí que verifique el class name, entonces type2, si no es type normal, entonces va a tener que ser type2, y si no es type2, ya todos los demás que no son cualquiera de esos, que ejecute el else. Para eso sirve colocar un else if adicional, si es que tienes una condición particular que añadir. O es del tipo 1, o es del tipo 2, o es del tipo 3, y si no es de ninguno de esos, que sea cualquiera. Entonces le coloco un else. ¿Sí? ¿Se comprende entonces el uso del if y else? Es bastante simple, no tiene mayor detalle. Sin embargo, es importante que ustedes comprendan la sintaxis. Muy bien. Cerramos esta parte de aquí. Vuelvo a hacer el zoom y les pregunto a todos aquí. A ver, aquí más consultas. Espero haber respondido a la consulta de Ricardo. Creo que también me faltó indicarles, ¿cuál es la diferencia de usar con un while? El while, Ricardo, se diferencia del if, que el if es un condicional y el while es un bucle. El while también tiene como que ciertas condicionantes, igual que el if, pero el while hace un bucle. El if no hace un bucle. Marco Cueva nos pregunta, ¿el while es un bucle? ¿En ocasiones es recomendable una y en otras el otro? Sí, Marco, mira, personalmente creo que el while utiliza menos código, ¿sí? Cuando tú lo programas en varios bucles que vas a necesitar hacer, por ejemplo, para varios sets, cuando vas a tener bastante parte de código, a veces utilizar un bucle while es más efectivo que hacer un bucle for, debido a que ocupa menos espacio de código. Sin embargo, todos cumplen de la forma en como tú le programes o la lógica que tú le coloques, van a cumplir la misma función. Así que es indistinto. ¿Sí? El bucle for no tiene un condicional, él sigue el bucle de acuerdo a la cantidad de elementos que posee o que vas a recorrer, o le indiques cuántos elementos va a recorrer, no va a parar hasta que termine todos. En cambio, el bucle while, cuando ya se rompa la condición con la cual el bucle while entra a tallar, si se rompe la condición, pues ya el bucle while obviamente se rompe. Entonces, en ese sentido, se diferencian uno del otro, que uno es un condicional con bucle y el otro es un bucle, simplemente. Dice Ángel Pablo, dice ingeniero, ¿qué se le añade a la programación para que nos muestre en todos los casos? O sea, tu consulta es para indicar de que qué podemos hacer para que se muestre estos resultados en todos los estudios de caso. ¿Esa es tu consulta, entiendo, Ángel? Pues simplemente le añades aquí un SEP. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos trabajado los SEPs, verdad? ¿Sí? ¿Habíamos trabajado los SEPs? Creo que sí habíamos trabajado. Si no, vamos a editarlo sobre este ejemplo. ¿Sí? Vamos a añadirlo sobre este ejemplo. Y vamos a hacer el mismo de este reporte, pero ¿qué cosa? Utilizando lo que son diferentes tipos de estos estudios de caso. Pero simplemente es hacer lo siguiente. Nos ejecutamos sobre el ejemplo 7, y en el ejemplo 7 le damos, ¿qué cosa? Le damos aquí un nuevo, y en ese nuevo le doy un sepselect. Me voy aquí al último, que es un sepselect, coloco aquí de esta forma, le doy aquí, vamos a indicarle que va a ser el nombre SEP Cases. Y le voy a indicar que va a ser del formato general. Le doy un OK. Una vez que yo tengo el SEP, en ese SEP Cases, correcto,
¿sí? Le indico de que efectivamente ese step cases, voy acá a un edit and browse data de los casos, le hago un control A, copio, aplico aquí, le doy un paste shortcut y en ese paste shortcut ya tengo todos los casos que voy a recorrer, o sea, todos los estudios de caso. Me voy al ejemplo. Podemos hacerlo por mediante un bucle for o también por un bucle while. Por ejemplo, ¿dónde es que tendríamos que hacer esto? Lógicamente, nosotros aplicamos un flujo de carga cada vez que estamos en un escenario activo, ¿correcto? Entonces, aquí es interesante de que nosotros hagamos, sobre este mismo ejemplo, hagamos un adicional. Vamos a guardarlo, sí, me parece interesante que lo guardemos y voy a hacer una copia y voy a colocarlo aquí como un ejemplo, a ver, ¿cómo que se ha guardado? Como ejemplo 7, creo, como ejemplo 14. Sí, ya. Vamos a guardarlo como un ejemplo 7.1. ¿Está bien? 7.1. El ejemplo 7.1 vamos a hacerlo con todos los casos. Muy bien. ¿Qué hacemos? En este ejemplo 7.1, como ya asignamos un set cases, ¿sí? Ya hemos asignado un set de casos, vamos a crear entonces un nuevo set. Este nuevo set, y aquí voy a hacer un zoom, ¿sí? Por favor, espero me puedan seguir, ¿correcto? Ok, voy a hacer un nuevo set, ese set lo voy a llamar SCase, ¿correcto? Para hacer referencia al set de casos que tengo que trabajar. Y antes de hacer todo esto, que es case que me devuelve el estudio de caso activo, pues en definitiva tengo que hacer primeramente un bucle para poder pasar de caso en caso. Sin embargo, primero ese case tengo que trabajarlo de la siguiente forma. Ese case tengo que hacerlo igual al nombre que estoy asignando, que es el sec como objeto de tipo secselect, donde he guardado mediante shortcuts esos estudios de caso, y le voy a aplicar la variable all. Una vez que le aplico no la variable, sino la función recurrente all, ¿qué estoy haciendo? Estoy guardando sobre este nuevo set que estoy creando en el entorno DPL, estoy guardando un nuevo set de casos, ¿sí? Nuevo set definido para estudios de caso. Muy bien, una vez que tengo este estudios de casos, aplicamos, por ejemplo, con este bucle while, podemos hacer lo siguiente. Podemos indicar un primer objeto. Este primer objeto va a ser efectivamente el caso. En ese sentido, case, ¿sí? O case, como ustedes quieran indicarle, case, le voy a indicar que sea el primer objeto de filtrado, ¿sí? Filtrado, ¿de quién? De este set, que es el nuevo set que he creado a partir de este set select, correcto, que tiene todos los casos. Una vez que aquí devuelvo, filtro, lo devuelvo el primer, ¿qué cosa? El primer estudio de caso. Correcto. Ahora puedo aplicar mi bucle while. Mientras ese bucle while exista, o sea, quiere decir de que mientras case exista, entonces puedo aplicar un bucle. Aquí voy a cerrar esta comilla y la voy a poner donde corresponde. Efectivamente, como yo voy a trabajar este bucle y todo lo demás aquí es parte de lo que está internamente en ese bucle, pues aquí lo voy a poner con un tab para que se pueda colocar un poquito más acá y pueda definir aquí el bucle while, ¿correcto? Y de esta forma, la llave que está aquí, voy a tratar de colocarla a esta altura para llevar un orden adecuado. Correcto. Una vez que yo ingreso aquí a este primer bucle, para yo pasar al siguiente bucle, pues simplemente que le indico de que case va a ser igual a qué, a ese cases, ¿sí? A ese case, y que le indique que es el siguiente. Correcto. Entonces, una vez que yo estoy aquí, esto ya no me es necesario, ¿sí? Esto ya no lo necesito, ¿por qué? Porque yo no quiero que me devuelva el caso activo, porque simplemente yo ya sé cuál es el caso activo, simplemente quiero que case lo active. Entonces le coloco .caseActivate. Perfecto. Entonces, una vez que yo activo este caso, que es caseActivate, estoy activando el estudio de caso. Luego se vuelve a imprimir cada uno de estos. STDC es Get Active Scenario, se va a imprimir esto, se va a imprimir lo otro. El estudio de caso activo es tal, se va a devolver el objeto flujo de carga,
que efectivamente cada estudio de caso tiene un flujo de carga distinto y se van a dar cuenta porque algunos tienen otras consideraciones. Algunos imprimen un output de resultados en donde les indican como tipo reporte, otros no lo tienen. Aquí le indicamos ejecutar. Ese element aquí pues hace lo mismo que ya habíamos hecho en el otro código, que simplemente lo que he añadido es que ahora, ¿sí? Ahora simplemente va a hacer un recorrido especial para que pueda recorrer caso por caso y pueda hacer el mismo resultado, pero en todos los casos que yo necesito. Le doy un check, un save, me salgo, voy a quitar el zoom y aplico. Le doy un ejecutar. Perfecto. ¿Ustedes han visto si ha cambiado? Me parece que no ha cambiado, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a ver esto de aquí. Me parece que... Correcto. A ver, vamos a revisar un poquito. Nosotros le habíamos dado aquí al bucle while, habíamos hecho que el primer caso se filtre sobre un S-case, correcto. Sobre el bucle while habíamos pedido de que este caso se active, perfecto, sí está bien. Se devuelva esto de aquí, perfecto, y sobre este case se devuelva el siguiente. Correcto. Debería poder imprimir todo ello, debería poder cambiar de diferente estudio de caso. Aquí case está activando, que case es el primero, ¿sí? Es case first, devolver el primer estudio de caso. Y aquí ese case devolver todo, como all. Muy bien, set cases, vamos a revisar acá si todo lo tenemos de acuerdo, sí, todo está bien, perfecto, correcto. Esto de aquí debería ejecutarse, while case, ejecutar aquí, y en este caso pasar al siguiente. Correcto. Ah, muy bien, muy bien. Aquí estoy cometiendo un error. Permanentemente aquí este for de aquí tiene que cerrar con algo, y este for cierra con esto, correcto. Este for cierra con esto. Entonces, este último de aquí, sí, este if cierra con este de acá. Muy bien. Este else cierra con este de aquí. Este for cierra con este de aquí. Y este de aquí no hay otro for, entonces este while debe cerrar con este de aquí. Perfectamente. Entonces, con este de aquí es donde debo hacer, o donde debo colocar, perfectamente, debo colocar aquí. Muy bien. Por eso es que no hacía el cambio, porque efectivamente estaba dentro de otro bucle que no le correspondía y que no entendía de que tenía que cambiar. Entiendo que de esa forma, ahora sí debería cambiar cada caso. ¿Correcto? Entonces vamos a intentar nuevamente. Vamos a cerrar, vamos aquí y ejecutar. Perfecto. Cambia de caso, cambia estudio de caso, cambia otro estudio de caso e imprime. Vamos a ver entonces. Hacemos un zoom aquí. Lo tenemos de esta forma y aquí le colocamos al inicio. Perfecto. Vamos a colocar aquí al inicio. ¿Sí? Ok. Perfecto. El primer estudio de caso es low flow y me imprime todos estos valores. Luego, en el segundo estudio de caso, que es contingent, mire, se imprime esto. Y ustedes se preguntarán, ingeniero, ¿por qué se imprime esto? Pues como les dije, no todos tienen la misma configuración. Si nosotros nos vamos al segundo caso, activamos y le picamos a low flow lo que va a mostrar aquí en output es que está con un show verification. O sea, si nosotros no queremos que esto se muestre, pues simplemente le damos a un IOPT-SHEP. ¿Para qué? Para que no se imprima, simplemente. Por ejemplo, lo podemos añadir a nuestro código. IOPT-SHEP para que no imprima un reporte de verificación, sino simplemente lo que yo quiero que se imprima desde mi DPL. Copiamos esto entonces. IOPT-SHEP. ¿Sí? IOPT-SHEP como parámetro elemental. Damos a editar aquí. Eso tenemos que hacerlo desde, ¿qué cosa? Desde a la hora que jalamos el elemento de tipo, ¿qué cosa? De tipo flujo de carga.
Entonces, ¿qué hacemos? LDFE dos puntos IOPT-chef. Perfecto. Me parece que está correctamente escrito. A este valor, nosotros, ¿qué cosa le vamos a asignar? Yo quiero que no se haga reporte, entonces debe estar en 0. Perfecto. Entonces, una vez que hago esto, quiere decir de que cada vez que jalo el nuevo estudio, el nuevo flujo de carga del caso del estudio de caso activo, pues efectivamente no va a exportar ese tipo de resultado. No va a colocar un resultado de tipo reporte. Un check, me salgo, voy aquí a hacer el zoom nuevamente, un save y ejecutar. Efectivamente, ahora edita cada flujo de carga y ya no hace ese reporte que nos estaba apareciendo al inicio. ¿Sí? Entonces vamos aquí a mostrarles un poco al inicio. Tenemos el primer estudio de caso, todo el reporte de barras y tensiones que tiene. El segundo estudio de caso, reporte de barras y tensiones que posee. El tercer estudio de caso y de esa forma lo podemos uniformizar. Perfecto. ¿Sí? De esa manera, entonces, nosotros podemos hacer esta impresión respondiendo tratando de poder ir en relación a la clase y también respondiendo a la consulta de su compañero. Perfecto. ¿Cómo podríamos hacer para todos los casos? ¿Se ha comprendido entonces este ejemplo y el ejemplo adicional que hemos estado haciendo? Por favor, me confirman. Perfecto. Aquí también me dicen si se pueden anidar un for dentro de otro, por ejemplo, un for para cada caso de estudio y otro para cada escenario dentro del otro. Sí, efectivamente, si tienes más de un escenario de operación, se puede anidar con bucle for, se puede hacer de esa forma. Y tranquilamente lo puedes hacer. Sí. ¿Qué más? Aquí tengo consultas, pero bueno, esta me la han hecho en privado. Voy a tratar de poder responder quizá acabando la clase, sí, porque me están diciendo que me han enviado un script para ver y lo podemos atender en ello, ¿correcto? ¿Sí? Las consultas de tipo público que me han hecho, disculpe, el ejemplo está bueno, ¿cómo podría ser para enviar automáticamente esos reportes de flujo a un archivo Word o PDF? Bueno, la comunicación que tengo o que se tiene es para, hasta donde sé, se tiene para Access, para Excel y para archivos de tipo texto. Y que en esta sesión vamos a ver cómo hacerlo, ¿correcto? Si me preguntas cómo poder hacerlo mediante un Word, yo lo que te recomendaría es que primero hagamos el reporte vía Excel y en ese Excel tú también tengas la oportunidad de correr una macro. Y con esa macro, pues simplemente en esa macro, desde aquí DPL, porque puedes también ejecutar ejemplos de tipo, ejecutar macro desde DPL en Excel. En esa macro, pues lo que está en tu reporte, pues simplemente boom, lo mande a un archivo PDF, ¿no? Esa es una opción. O desde el archivo texto también lo pueda mandar a un archivo PDF, pero utilizando la aplicación de tipo Access o la aplicación de tipo Excel. Las comunicaciones que tiene DPL es con estas tres aplicaciones, ¿no? Que son las de Microsoft, que son Access y el otro. Sí. ¿Qué más? Acá tengo otras consultas. Me dice, buenas noches. Tengo dos consultas. ¿Cómo puedo hacer para que mi programa siga corriendo después de haber encontrado una divergencia? ¿Cómo puedo hacer para activar un escenario de OP, de escenario de operación? Entiendo que es escenario de operación para que recorra similarmente el estudio de caso. De la misma forma que haces para los estudios de caso JSON, para los estudios de caso haces un bucle for y devuelves todos los estudios de caso activos. Puedes crear un set y lo que haces es activar esto, agarras los escenarios de operación, copias, haces un control C, pegas en un sec select igual que esto y obviamente haces el mismo procedimiento que para estudios de caso y haces un bucle de tipo for o tipo while, el cual se te acomode. De la misma forma. Y con respecto a la otra consulta, cuando encuentra divergencia, hay una opción. Es bueno que ustedes entiendan de que cada vez que ustedes ejecutan flujo de carga se puede almacenar como un valor. ¿Qué quiere decir? De que si el flujo de carga ldf.execute recibe una variable de tipo val, ¿sí? Cuando recibe una variable de tipo val, quiere decir de que si es 0, indica de que
se ha ejecutado el flujo de carga de forma correcta. Y si se almacena como -1, se ha encontrado no convergencia o divergencia, ¿no? En ese sentido. Entonces, bajo ese escenario, cuando tú obtengas un flujo de carga de tipo -1, ahí le puedes indicar, ¿no? Mediante otro condicional, siempre y cuando if justamente, ¿no? If o mediante un bucle while, el valor de resultado de flujo de carga de tipo val sea -1, se rompe el bucle. O en todo caso, que continúe o cambie a la siguiente iteración. Le puedes colocar un continuo o si quieres salir, le pones un break. Correcto. De esa forma se puede trabajar ese tipo de ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otra consulta tenemos por aquí? Me dice Marco, tengo entendido que con DGS se pueden agregar datos georreferenciados como son comunicaciones para eso. Sí, sí, también se puede hacer también mediante código, porque al final, cuando tú quieras colocarle, por ejemplo, una línea, no sé si en esta versión del DigSilent permite, en Edic Data tú le quieres colocar en Description un Geographical Coordinate, al final esto se trabaja como una matriz, se trabaja como una matriz en donde, por ejemplo, tú le puedes dar 20 puntos de geográficos, de redefinidos, y pues simplemente los trabajarías mediante un parámetro conocido, en este caso, para GPS Coordinate, ya tú lo puedes revisar en el mismo manual, y cómo acceder, cómo colocarle un valor específico a estos valores, ¿sí? Al final es llenar una matriz, y tú puedes hacerlo de la forma en que lo veas conveniente, ¿no? Hay metodologías en DGS, sin embargo no les estoy contemplando en esta parte del curso, ¿sí? Porque esto es más para diseño, ¿no? Y normalmente, al menos como lo he visto yo, para coordenadas DGS, ¿sí? Se hace de forma manual, ya que es bastante sensible, ¿no? A la hora de poner coordenadas en una línea, ¿no? A veces las propias líneas están con ciertos terminales y no necesariamente la línea completa que estás asignándole las coordenadas geográficas están dibujadas correctamente en Dixieland. Es todo un tema, DGS, para hacer coordenadas geográficas, ¿no? O coordenadas GIS, que también les llaman. Yo he hecho un trabajo en la experiencia que he tenido sobre las coordenadas geográficas del CEIN, ¿sí? Y a experiencia me quedó de que programar en ese sentido primero tendría que hacerle uniformizar mi base de datos, y para esto uniformizar mi base de datos es uniformizar una base que ya se viene trabajando años. Y es complicado porque hay líneas que no están modeladas como aquí, que son bastante adecuadas, ¿no? Es una línea completa de que une esta subestación con esta subestación. No, en la base de datos, por ejemplo, del CEIN se ve que esto tiene un punto terminal, y ese punto terminal está dividido a tantos kilómetros de aquí hasta aquí, y físicamente en la realidad ese punto no sabes cómo identificarlo o no sabes en qué coordenada específica está. Y peor aún si es que te vas al oriente, ¿no? En el oriente, donde las líneas en 138 kilovoltios, no tengo ni siquiera información, ¿no? Ni como para comunicarme con las empresas cuya área de concesión sea esta. Es complicado. Así que por esa parte, yo desde ese punto de vista, si queramos hacer un proyecto con una base de datos uniformizada, sí, se puede hacer perfectamente. No habría inconveniente porque al final son bucles y matrices que se tienen que llenar con cada uno de esos. Sí, acá me dice, la programación en DPL, Tejada Farfán me pregunta, ¿la programación en DPL se puede realizar con Python? Sí, Enrique Tejada, efectivamente se puede hacer con Python. Como lo había explicado en la primera clase, Python te permite, o mejor dicho, Power Factory tiene un entorno de programación que utiliza Python. Usa prácticamente lo mismo que estamos viendo aquí, ¿sí? Usa lo mismo. Sin embargo, tú para tratar los números o tratar los frames o tratar los arreglos o los bucles, vas a tener simplemente que utilizar la sintaxis que usa Python y no la sintaxis que usa DPL. Lo que yo les estoy enseñando es la sintaxis que usa DPL y cómo utilizar los objetos que usa DPL. En Python lo que hace simplemente pues es tiene una librería especial que es justamente para DPL Power Factory, y en función a esa librería
tiene diferentes funciones que son las mismas, pero que tienen otra sintaxis adecuada para Python. Correcto. Sin embargo, hacen lo mismo, son las mismas funciones. Y personalmente en este curso estamos desarrollando la sintaxis de PL. Correcto. Pero respondiendo a tu pregunta, lo mismo se puede hacer con Python. Sin embargo, y lo dejo a tu experiencia, a que tú hagas la prueba, de que hacerlo con Python se hace más tedioso. Se hace más tedioso porque tienes que abrir una interfaz adicional y en esa interfaz adicional tienes que revisar la sintaxis en un interpretador de código externo y en el cual no necesariamente puedes ver los errores de sintaxis, como sí los puedes ver aquí en DPL. Así que yo recomiendo, o al menos desde mi experiencia, me acomodo más compilando en DPL que en Python. Aunque hay personas que ya se acomodan mucho con Python y lo utilizan. A gusto criterio. Delgado Robert me indica, ¿podría dar una pincelada con un ejemplo de manejo de coordenadas GIF, por favor? Voy a tratar de Robert. No lo he preparado para la clase, sí. Así que hacerlo desde cero no va a ser ahorita adecuado, ya que tendría que chequear un poquito las líneas y qué coordenadas les voy a dar. Déjame ver, por favor, si es que nos puede alcanzar el tiempo a la hora de tanto responder consultas y poder avanzar con los módulos y poder darles al menos una pincelada de lo que se puede hacer con coordenadas GIF. ¿Está bien? Muy bien. Aquí me dice Andrés Saldaña, si tengo 100 cargas y sus demandas máximas para cada año, del año 0 al 20, para cada año se debería crear un study case o un escenario de operación. Sí, respondiendo a esa primera instancia, sí. Se cambia mediante el escenario de operación, André. Sí, el escenario de operación cambia la cantidad de megavatios o megabar que consume una carga. Lo puedes modificar mediante el escenario de operación. Lo que continúa. ¿Y se puede ingresar estos datos si los tengo en Excel? Perfectamente sí. Se pueden ejecutar desde Excel. O sea, tú puedes tener un archivo de tipo texto con estos datos y setear la demanda, por así se indica, setear la demanda de cada uno de estos años con la demanda de los años de 0 al 20, que ya tienes predefinidos en un archivo texto externo. Esto ya quiere ir cambiando uno por uno, cada carga sería muy... Obviamente. Sí, vamos a... Me parece que sí tengo un ejemplo, no lo sé, pero tenemos otros ejemplos que hacen prácticamente lo mismo y tú lo puedes adecuar. Sin embargo, lo que tú haces es lo que yo hago casi siempre, que es cargar demanda a la base de datos del Excel. ¿Sí? El especialista de demanda me da un resultado de demanda, yo le doy un formato adecuado a archivo texto, separado por comas o espacios, y lo cargo al DPL y cada carga que ya tengo predefinida, ya sé cuánto va a tener en activos y reactivos, y simplemente lo asigno mediante escenario de operación. William Fernández nos consulta, ingeniero, mediante DPL se puede cargar a un escenario de operación datos de una tabla Excel, por ejemplo, despacho de unidades. Sí, perfectamente, William. Igualmente como la consulta de André, perfectamente se puede acceder a ello. Vamos a ver cómo es el tratamiento de archivos texto y también el tratamiento de archivos Excel para poder responder esas consultas. Ingeniero, me dice Richard, ingeniero, en la programación de PL se puede hacer cálculo matemático, ejemplo, la suma de potencia de una zona, de un resultado, un flujo de potencia y mostrar en un textbox, una caja de texto. Sí, Richard, exclusivamente también tiene sus elementos de cálculo de PL. Sí, es más, en el script reference, en el manual, hay un inciso en donde te indican los cálculos elementales. Allí puedes revisar todas las funciones, ¿no? Que no entra a tallar mucho acá porque nosotros no estamos haciendo cálculo, no estamos utilizando funciones matemáticas, estamos usando las funciones recurrentes de los propios objetos de DPL, pero para hacerte más o menos una pincelada, lo que tienes son, por ejemplo, el seno de X, coseno de X, valor máximo de tal, valor absoluto de tal. Me dejo entender, lo que son, de alguna otra forma, son variables que se pueden entender perfectamente. Muy bien, me alegra que muchos han tenido bastantes consultas, ¿sí? Vamos a, entonces, dicho esto, tratando de responder a todas, vamos a continuar con el siguiente tópico, que es 2.5, ¿sí? De lo que nos habíamos quedado dentro del bucle while. Teníamos el ejemplo de comandos break and continue. Tenemos un ejemplo número 8, que es el uso de if, elementer, contador y break. Para que ustedes entiendan qué hace el comando break.
Tenemos el ejemplo 8 que lo vamos a ver aquí en el bucle. Lo vamos a ver aquí, sí me escuchan, ¿verdad? Todos, sí me están escuchando, ¿no? Me ha parecido aquí una señal de que mi internet está con una señal inestable por un breve momento. Sin embargo, quiero saber que todos me están escuchando. Ok, muy bien. El ejemplo 8 de los ejemplos que tenemos predefinidos, ¿sí? El ejemplo 8, ¿qué nos dice? Vamos a hacer lectura del código y vamos a tratar de ir rápidamente a esto, ¿sí? Ok, el ejemplo que nos dice, rápidamente ya nosotros sabemos esto. Definimos un set, ese set es para definir un set de elementos, ¿correcto? Objetos, case, stdc, o element, ldf, repetimos lo que ya sabemos, BPU para tensión por unidad, BN para ver tensión nominal, int para ver el tipo que hemos utilizado para ver isClass, y J que vamos a usar un contador. Clear output para borrar la ventana de salida, echo off para desactivar la interfaz de usuario, case para devolver el caso de estudio activo, stdc para el escenario de operación activo, print para poder imprimir lo que necesitamos. Ya sabemos cómo es esto, qué significa esto de aquí. Ya sabemos también que esto es proveniente para crear un set de los elementos que convienen o vienen de ese proyecto y lo guarda en este set. Ahora, aquí tenemos algo interesante, que es que inicializamos un contador J. ¿Para qué? Vamos a ver. Abrimos el bucle for. El bucle for, como ya lo vemos en ejemplos anteriores, inicializamos el primer bucle a través del filtrado con el elemento first. First lo que hace es filtrar en primer objeto de ese element y lo guarda aquí en OElement. Perfecto. Al guardarlo en OElement, pasamos al siguiente ejemplo que es OElement, ¿correcto? Que es la variable en la cual está utilizando este bucle for. Lo siguiente que este set utilice el comando next, ¿para qué? Para proseguir con el siguiente objeto. Esto ya lo tenemos claro, ya lo hemos explicado. Type es para obtener 0 o 1 siempre y cuando sea de la clase que le estoy indicando aquí. Si esto es verdadero, entonces que imprima lo siguiente. Correcto, B-N es el elemento o el parámetro que se me devuelve de tipo elemental para definir la tensión nominal del objeto que estoy analizando, que es una barra. Ahora, me dice acá otro condicional if. Siempre y cuando la tensión nominal sea mayor o igual a 138 kilovoltios, entonces, ¿qué cosa se va a cumplir o qué se va a ejecutar? De que, la tensión en PU, ¿sí? La tensión en PU del OLM, que se devuelva como el parámetro M, 2.su, se almacene en esta variable de tipo double, BPU, y se imprima con un printf porcentaje O, BPU 1.2f, para indicar de que es el objeto, y se está imprimiendo el valor de BPU. En otro sentido, voy a hacer un bucle. Dentro de ese bucle voy a filtrar, voy a tener un condicional que me va a indicar, o sea, un doble if, donde me va a indicar que sí es de tipo barra. Y además que sea de tipo barra, que también tenga un voltaje nominal mayor o igual a 138 kilovoltios. ¿Y qué más? Que cuando yo reseteo o seteo este contador, o sea, el primero que cuente va a ser 0, luego va a contar 1, luego va a contar 2, va a contar 3, hasta contar 10. Cuando J ya sea igual a 10, el bucle pare. O sea, solamente quiero identificar los 10 primeros, los 10 primeros elementos que tengan, o elementos de barra que tengan una tensión nominal mayor a 138 kilovoltios. Se comprende entonces la lógica o lo que va a tener que ejecutar esto de aquí. Le damos un check, un save, y salimos de aquí, ¿correcto? Y le damos a ejecutar. Y perfectamente ya se ha ejecutado lo que nos indicaba nuestro código. ¿Qué era? Pues simplemente de que imprima los 10 primeros, ¿correcto? Los 10 primeros elementos o elementos terminales cuyo voltaje nominal sea mayor a 138 kilovoltios. Como pueden observar aquí, yo le doy un edit object y efectivamente este elemento es 225 kilovoltios. Esto es mayor a 138, así que lo ha podido identificar y lo ha podido imprimir. Correcto, este tipo de scripts les va a permitir a cada uno de ustedes que, en teoría, cada vez que quieran hacer un cálculo y necesiten filtrar efectivamente elementos con un cierto condicional o que tengan un criterio adicional en su condicional if, como por ejemplo que su producto de un flujo de carga
solamente se imprima la sobrecarga de algunas líneas, los que sean mayores a 120%, por ejemplo, o a 100% en transformadores, y que imprima todos esos, producto de flujo de carga. Sería interesante porque de esa forma ustedes pueden exportar los problemas, ¿sí? Ustedes ya pueden manipularlo, ¿sí? Y presten mucha atención en ese sentido, ¿no? De que ustedes pueden manipular sus bucles o pueden manipular sus if, sus condicionales, para imprimir los resultados que ustedes desean. Sí, por ejemplo, también los elementos de tipo generador, que no lo sé, poseen o que entreguen más del 5% en reactivos, por ejemplo, ¿no? O un poco más del 5% definido en sus reactivos. Es interesante lo que pueden hacer todo para poder controlar sus propios proyectos. Va a depender mucho de lo que necesiten hacer. Perfecto, entonces en ese sentido se ha comprendido el ejemplo número 8, por favor si me puedan confirmar, que es prácticamente lo mismo, solo que hemos añadido el comando break y un condicional extra. ¿Me confirman por favor para pasar al siguiente y poder ver los siguientes tópicos? Sí, muy bien, correcto. Perfecto. Continuando entonces, vamos a ver aquí al ejemplo número 9. ¿Sí? Ah, cierto. Me estaba olvidando de compartirles el ejemplo. El ejemplo 7 no les han compartido todavía, creo, ¿no? ¿O sí? Ok. Vamos a hacer entonces lo que ya sabemos hacer. Exportamos esto de acá. Les voy a dar exportar. Voy a dar el ejemplo 7, ¿correcto? Acá el ejemplo 7.1 también, ¿correcto? Voy a exportar el ejemplo 7.1 también. El ejemplo 8, que estamos viendo aquí. El ejemplo 8. Y perfecto. Ahora, aquí el ejemplo 7.1 y el punto 7 y 8 los estoy compartiendo. Ahí me confirman, por favor, les acabo de compartir a todos. Por favor, intenten jalarlo, ¿sí? Jálenlo y impórtenlo y en el transcurso traten de poder ejecutarlo, por favor. Muy bien, a todos les ha llegado, ¿correcto? Para los que me han pedido el ejemplo 5, ahí está. Perfecto. Entonces le doy 2 minutos para que puedan importar esos ejemplos, puedan ejecutarlos y puedan validar, ¿correcto? Eso sí, me van confirmando los que ya van ejecutando tranquilamente para poder proceder. ¿Correcto? Sí, quería un vasito para tomar. ¿Puedo usarlo tú? Muy bien. A ver si estoy con micrófono activado. Ok.
Bueno, a todos les he mandado, espero que puedan ir ejecutándolo, ¿sí? Para poder ir avanzando. Acá me indica, a ver, el comando hizo, no entendí. El J y J más uno, que creo que no lo detallé, me parece. Lo que hace es que cada vez que, por ejemplo, cuenta un elemento que sí tiene mayor a 138, entonces J, que estaba predefinido como 0, una vez que encuentre 1, cuente. O sea, J igual a J más 1 quiere decir de que súmale 1 al valor existente de J. O sea, ¿qué cosa? Por ejemplo, si es 0, ahora va a ser 1. Y luego vuelve a contar. Si encuentra otro, J más 1. O sea, de lo que era 1, más 1, 2. Luego J, el siguiente, J1 más 1 más 3, 4, 5. Y así cuenta todos los que encuentre hasta que J sea igual a 10 y se aplique el break. Perfecto. Eso es a la consulta que me han hecho, ¿sí? Me parece que es en privado. Correcto. Entonces, continuemos. Listo, de nada. Perfecto. Una vez que habíamos visto el comando 2.5, perdón, el comando, me está olvidando el comando, el tópico 2.5, vamos a ver el tópico 2.6. En el tópico 2.6 para todos, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Vamos a ver salida de resultados printf y sprintf y fprintf. Aquí viene un poco de lo que es el tratamiento de los archivos texto, que es interesante que veamos. Muy bien, me indica aquí, los comandos utilizados para imprimir resultados dentro de DPL-PFD, DPL Power Factory, pueden distinguirse en tres o más importantes. Printf imprime en la ventana de comandos de Power Factory Dixieland. Ya esto lo conocemos todos, ¿correcto? ¿Sí? Todos esos nosotros lo conocemos. A ver, de ahí revisamos esto. Me indican de que no se puede abrir el archivo. Me parece raro. De ahí vemos. ¿No se puede abrir o no se puede ejecutar? Si no se puede ejecutar, es muy posiblemente es porque ustedes no han definido el sec de los casos o no han definido un sec que necesita. ¿Se acuerdan? Ojo, tienen que tener ahí tienen que tener ahí cuidado. Y muy posiblemente también, si es que les vuelve también a lanzar error, ¿sí? Es muy posiblemente por esto. Creo que aquí en Low Flow, se fijan aquí a Overview Diagram, en esto de aquí, hay un elemento que me parece que es propio del error del proyecto de Dixieland, que está abierto. Me parece que esto de aquí está abierto. Cuando ustedes hacen flujo de carga y quieren exportar esto de aquí, les va a lanzar error, porque obviamente no tiene resultados de flujo de carga. ¿Sí? Es otro error que le he encontrado ahí al proyecto que viene por defecto en Dixieland. Está aquí en este diagrama de aquí. ¿Sí? Ustedes lo pueden revisar tranquilamente, pero no es un error de código, no es un error de ustedes, sino un error de lo que es cualquiera del proyecto de Power Factory. Correcto. Dicho esto, entonces continuamos. ¿Sí? Tenemos entonces printf. Printf todos conocemos, ya sabemos cómo se utiliza, ya sabemos la interacción que tenemos con los porcentajes para declarar variables, entre otros. ¿Sí? Entonces, utilizamos ahora el sprintf. Sprintf compone uno o más elementos para crear un nuevo string. Perfecto. Sprintf lo que hace, pues efectivamente, componemos un objeto, por ejemplo, un porcentaje O con un porcentaje S para definir un nombre nuevo y que se ejecute como ¿qué? Como un nuevo elemento string. Por ejemplo, yo creo un nuevo elemento string. Un string lo defino y que va a ser name. Correcto, va a ser name. Entonces, en ese name yo utilizo la variable acá. Name va a ser igual a sprintf, ¿sí? Sprintf, y sprintf voy a juntar dos variables, que va a ser la variable O y la variable S. ¿Qué voy a juntar? Voy a juntar un objeto que yo le voy a previamente definir como OElement, y el siguiente string le quiero colocar que diga punto elementer. ¿Para qué? Para que como resultado, a la hora de imprimir, se imprima de la siguiente forma. Name es igual a qué? Va a ser igual a qué? Al OElement, supongamos que se llame barra 220. Barra 220 y se va a juntar
esa barra 220 se va a juntar con el archivo, o perdón, con el elemento texto de aquí, que es punto Elementor. ¿Para qué nos sirve esto, ingeniero? Pues simplemente para ustedes añadir, ¿sí? Para ustedes añadir, ¿qué cosa? Para ustedes añadir una nueva barra, ¿correcto? Con un nombre completo, ¿no? Con un nombre de tipo class, ¿sí? Con un nombre de tipo class y que ustedes puedan trabajar de la forma más correcta posible. ¿Perfecto? Sí, como bien lo indicaban aquí, todos me están prestando atención, por favor. Esta parte de lo que se les está celando el error es por un error del propio Dixilen, me parece. Algunos me dicen que no se puede abrir, otros que... Bueno, eso lo pueden revisar, por favor, lo pueden revisar al final. Es imposible que pueda atender quizá todas las solicitudes. Sin embargo, vamos a hacer algo práctico, ¿sí? Voy a borrar aquí todos los dibujos y voy a ver aquí, ok. Voy a salirme aquí y voy a exportar mi proyecto, ¿ya? Yo ya he corregido estos errores de aquí para que ustedes aquí no. Para que ustedes no tengan problema con esto, voy a compartir mi proyecto y mi proyecto les voy a pasar a ustedes para que ustedes lo importen y trabajemos sobre ese, ¿sí? ¿Correcto? Para que no estén con este tema. Ya ustedes pueden validar eso después. No, pero lo natural o lo específico es que se haya comprendido cómo hemos venido trabajando. Perfecto, sí, algunos se han podido levantar el problema. Sí, es importante que también sepan identificar problemas dentro de su base, porque, ojo, yo ahorita les puedo dar todo de masticado y sabemos de que no hay problemas, pero sin embargo hay las bases que exportan, las bases que comparten, siempre tienen problemas. Ahí les estoy pasando mi proyecto, por favor, para los que les sale error, descárguenlo, lo importan como proyecto, y abren ese proyecto y eliminan el otro, el pasado, y traten de ejecutar ahora sí en este. Lo hacen después, ¿sí? En la hora del receso. 8:45 vamos a dar receso. ¿Está bien? Y pueden revisarlo allí. Muy bien, continuando entonces, tenemos aquí el Transmission Example, damos aquí el objeto y lo damos aquí. Como les indicaba, eso hacía ese printf. Printf, que es otra función recurrente muy útil, ¿sí? Lo que nos va a permitir hacer a nosotros es utilizar, por ejemplo, un documento asignado, un file, o sea, imprime resultados en un file o texto externo, aunque también puede leer un elemento, ¿sí? Un fprintf, ¿sí? Puede leer un archivo de texto. Normalmente se complementa bien con el comando fopen. Fopen es un comando para poder aperturar un archivo. Por ejemplo, la sintaxis fprintf, documento número asignado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando abrimos con fopen la ruta de un archivo, y vamos a ver cómo, abrimos la ruta de un archivo y le podemos indicar si deseamos escribir o deseamos leer. Para escribir, obviamente, para imprimir resultados. Y leer para jalar los parámetros o el input que viene de esos archivos texto. Y le asignamos un número. ¿Qué quiere decir? Si abrimos un archivo en una ruta específica, ejemplo texto, digamos, X, le asignamos un número para que DPL lo entienda cuando utilicemos estas funciones recurrentes, fprintf o fopen. Cuando yo le coloque, escribe sobre 1, quiere decir, 1 es el archivo texto que ha abierto con el comando fopen el administrador de código. Correcto. Vamos a verlo como ejemplo. Dicho esto, entonces, fprintf y fopen son elementos que nos pueden servir. Vamos a ver aquí un ejemplo. El ejemplo número 9. El ejemplo número 9 lo vamos a abrir en Dixiline. Vamos a tener aquí nuestros ejemplos. Ejemplo número 9. ¿Ok? Ejemplo número 9. Perfectamente lo tenemos aquí y vamos a leer código. Muy bien. Hasta allí, ¿qué horas son? Son las 8:34. Sí, sobrado. Perfecto. Definimos un set. Definimos un set que es el set element y definimos otro set que es el set case. Correcto. Una vez que tenemos el object, definimos un object que es object case, definimos el estudio de caso, que ya sabemos, o element LDF, BPU, que es un variable double, BN, que es una variable double, PG, que son nuevos en este caso, pero que van a hacer ¿qué cosa? Van a ser potencias generadas y reactivos generados en este caso, y que son de tipo double.
vamos a tener variables enteras de tipo type y de tipo J, que es un contador, y es un nuevo string que va a ser nm, que les voy adelantando que es de tipo nombre. Sí, es una variable que vamos a usar para nombre. Clear output para borrar la ventana de salida, echo off, ya sabemos. Ese case, en este caso, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a jalar, voy a crear un elementos de todo el set que previamente voy a dar aquí un sec, un check, voy a salir, y si se dan cuenta, el ejemplo 9 tiene un sec de casos. Este sec de casos debe tener todos los casos perfectamente, que ya sabemos cómo jalarlos, cómo pegarlos como shortcut y guardarlos aquí. Correcto. Dicho esto, podemos continuar. Entonces, nos vamos aquí a script. ¿Qué más? Tenemos aquí fopen. ¿Sí? Hasta aquí se entiende esta parte. Perfecto. Tenemos ese case, ya sabemos que jala un set de casos de los que previamente definimos en este set cases, que es uno de tipo set select. Muy bien. Aplicamos el comando fopen. Fopen, ¿qué hace? Fopen abre un archivo de tipo ruta. Aquí entra a tallar algo interesante. ¿Qué hace el archivo de tipo ruta? ¿Qué es ruta? Ruta, previamente, ustedes lo pueden definir de dos formas. Pueden definirlo aquí como uno de tipo string, colocan ruta y le dan el valor a ruta. Sin embargo, por comodidad, yo siempre lo defino como un input parameter. Lo defino aquí. Le coloco la variable de tipo que quiero, que es string, le coloco el nombre que le voy a asignar ruta, y le coloco, pues, exclusivamente la ruta que va a tener. Vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, yo le he colocado la ruta de este archivo, que es este archivo que se encuentra en esta dirección. Voy a copiar la dirección para que ustedes puedan ver. El nombre del archivo es ejemplo9.txt. Yo me voy a mis carpetitas, aquí, me voy a esta parte, ¿correcto? Abro aquí, pego aquí, y aquí yo tengo un ejemplo 9. Lo que les voy a pedir a todos ustedes es que puedan crear un archivo texto con este nombre, que se llama ejemplo 9, o simplemente ustedes creen un archivo con el nombre que les interese, pero hagan el siguiente paso. Se colocan aquí y con el teclado van a apretar lo siguiente. Van a mantener apretado la tecla Shift o Mayus, ¿sí? La tecla Shift o Mayus, ese flechita hacia arriba, y van a apretar anticlic sobre el archivo texto. ¿Para qué? Para que a la hora que ustedes den clic acá, apretan Shift y le dan anticlic, les puede aparecer esta opción, que es copiar como ruta de acceso. Vuelvo a repetir, si ustedes le dan simplemente anticlic, no les va a aparecer. Si ustedes le dan Shift y anticlic, les aparece copiar como ruta de acceso. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando ustedes quieran pegar acá, les va a pegar de la siguiente forma. Les va a pegar, borran todo esto y pegan. Miren, se pega toda la ruta del ejemplo directamente, o sea, su file path, su ruta de acceso. Borran estas doble comilla y le ponen una comilla simple. ¿Por qué? Porque esa es la forma de interpretar, ¿qué cosa? De interpretar un string en DPL. Así que es importante eso. Correcto. Dicho esto, entonces, ya sabemos interpretar este string aquí en DPL. Ya le dimos la ruta de acceso y ya ustedes pueden hacerlo de la forma adecuada. Le damos un check, le damos script, volvemos. ¿Qué hacemos aquí? En ruta, lo que está haciendo la función fopen, le vamos a dar a ruta y aquí vamos a dar el comando write. Con el comando write, ¿qué vamos a hacer? Con el comando write vamos a escribir sobre el archivo y le vamos a asignar el número 1. Entonces, ya se abrió el archivo. Ya se abrió el archivo y sobre ese archivo voy a imprimir. Ahora sí, en una primera instancia voy a utilizar el comando fprintf. ¿Para qué? Para imprimir sobre ese número 1, que es el archivo que acabo de abrir y que le he asignado número 1, voy a imprimir sobre ese archivo número 1 esta cabecera. Es importante tener una cabecera porque de esa forma puedo ordenarme en mi base de datos. La primera cabecera va a estar definida por el estudio de caso, punto y coma, escenario, punto y coma, element sim, que hace referencia al elemento generador, o en este caso la máquina síncrona. Luego, punto y coma, B nominal, punto y coma, P, hace referencia a la potencia generada, y Q para la potencia reactiva generada. Y cerramos de esa forma. ¿Correcto? Una vez que tenemos predefinido esto, hemos impreso la primera cabecera en nuestro archivo texto. Consiguiente a ello, ¿correcto? Hacemos un bucle for. En el bucle for, ¿correcto? Hacemos lo que ya sabemos. Definimos case, que ya sabemos que es un objeto de tipo caso. Hacemos el primer elemento first, ya sabemos cómo es el tratamiento de
del bucle for, la variable que el cual estamos trabajando y el contador. Perfectamente entramos al bucle for. Activamos el caso predefinido, el primer caso, luego activamos el escenario de operación activo, ¿sí? Lo devolvemos una variable stdc, definimos el cálculo de flujo de carga. Ahora, a ese element lo que vamos a hacer es aplicarle una función allRelevant. ¿Para qué? Para que mediante una variable de tipo string le indiquemos que solamente me jale todos los elementos que son de tipo elementSyn. O en otras palabras, para que me jale todos los elementos de tipo máquina síncrona. Luego, aplico mi bucle while. Siempre en mi bucle while tengo que definir el primer objeto de tipo elemento. El primer objeto o element es el que se filtra en primera instancia del set de elementos con el comando first y que se devuelve como o element. Luego, aplico el bucle while. En el bucle while va a entender de que si existe ese elemento, pues correctamente, se ejecuta, lo entiende, es verdadero, o sea, existe, se ejecuta esto. Extraemos esta variable, que es una variable de tipo string, que me devuelve el nombre como parámetro elemental, el e-logname, ¿sí? E-log-name, ¿sí? Del elemento que estoy analizando, nm. Luego, bnominal es el o-element, n, u, bus1. Y PG, que es la potencia generada, pues lo definimos producto del flujo de carga como 2.m, 2.p, 2.bus1. Todos ustedes pueden acceder a estos parámetros mediante la tabla que ya les he proporcionado en la presentación. Y posteriormente también pueden acceder a ellas viendo, como ya les he explicado en la clase pasada, cómo acceder a los parámetros. Luego viene lo importante. Cada vez que yo termino una iteración con un objeto en específico, entonces, sobre ese objeto en específico que es elemento de generador, que estoy utilizando mediante este bucle while, quiero que se imprima. ¿Cómo se imprime en la hoja texto? Sobre el archivo número 1 que previamente le he definido, ¿correcto? Que previamente le he definido, voy a colocar %S para hacer referencia a un string que es el nombre, o en otras palabras, que es el nombre del estudio de caso. Otro punto y coma para separar y para que vaya en correlación a mi cabecera para definir el escenario. ¿Correcto? Luego otro %S, ¿para qué? Para que ustedes puedan revisar qué cosa, la variable tipo nm, que es el nombre al cual estoy devolviendo del objeto de tipo elemento síncrono o de tipo máquina síncrona. Luego, ¿qué cosa? ¿Qué cosa más podemos hacer? Que con el fprintf variamos una variable de tipo f para hacer referencia al voltaje nominal, otro f para hacer referencia a la potencia generada y qg para hacer referencia a los reactivos generados. Una vez que cerramos esto, le damos punto y coma y exclusivamente agarramos y como parte del bucle while, que ya sabemos cómo se trabaja, le damos para que pase al siguiente elemento mediante un next y vuelva a hacer la iteración. Uno por uno, termine la iteración, imprima lo que necesito en mi archivo texto y luego posteriormente vuelva al bucle for y cambie al siguiente caso y haga lo mismo. O sea, para los 5 casos tiene que imprimir todo eso en mi archivo texto. Luego utilizamos esta función que significa fclose, que me indica de que el archivo 1, o sea, referencia a ese archivo de texto 1, lo cierre y posteriormente también reactive la interfaz de usuario. ¿Correcto? Muy bien. Dicho esto, hacemos un check, hacemos un save, sacamos esto de aquí, cerramos acá, ¿sí? Y le vamos a dar ejecutar. Ejecutamos, ejecutamos, se ejecuta, no estoy imprimiendo nada y me voy a la ruta donde tengo mi ejemplo número 9. En mi ejemplo número 9, a las 20:44 ha terminado de imprimir, veo mi resultado y efectivamente, como ustedes pueden observar, tengo todos mis resultados como base de datos. Study case, escenario, elementSyn, bnominal, P, Q, y efectivamente cada uno de los estudios de caso, resultados de tensión, MPU, y entre los valores de potencia generada de cada elemento y por cada uno de los estudios de caso. Perfecto. ¿Se comprendió entonces el tratamiento del fprintf? Quiero que me confirmen, por favor. Dicho esto, con el ejemplo 9, espero que me puedan confirmar, por favor. Voy a
Perfecto, sí se ha comprendido, ¿verdad? Qué bueno. Entonces voy a exportar esto de aquí. Sí, es bastante claro, espero ser bastante conciso y para eso lo estamos trabajando de esa manera. Sí, voy a exportar este ejemplo 9 y en el ejemplo 9 les voy a pasar, sí, a todos ustedes aquí. Muy bien, les estoy pasando entonces el archivo para que lo importen, lo corran y durante este receso vamos a tomarnos 15 minutos, ¿sí? Retornamos a las 9, ¿correcto? Y en función a ello, ustedes van a ir viéndolo y les pido que por favor después del receso vayan viendo de que se haya ejecutado correctamente. Vamos a ver algo más sobre este ejemplo retornando del receso. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? Nos tomamos 15 minutos por favor y volvemos a las 9 de la noche. Ok, volvemos.